Vamos a entrar ahora al tema de interfaces visuales. Hemos estado trabajando mucho con aplicaciones de consola, que es para cierto tipo de problemas que se pueden resolver con aplicaciones de consola. Dijimos que siempre para el aprendizaje de la programación lo más conveniente es utilizar aplicaciones de consola. Ahora vamos a ver cómo implementar aplicaciones en las cuales podemos disponer controles visuales clásicos de cualquier interfaz visual, como botones, editores de línea, cuadros de selección, etcétera. Entonces vamos a ver los pasos, cómo crear una solución y dentro de esa solución un proyecto indicando que nos genere el esqueleto básico de una aplicación de interfaz visual. Vamos a Visual Studio y vamos a seleccionar, igual que como venimos trabajando, archivo nuevo, proyecto, y hasta ahora cuando hemos estado trabajando aplicaciones de consola para Windows con el lenguaje C Sharp, vamos a ir trabajando con el lenguaje C Sharp. Hemos dicho que hay varios lenguajes que podemos trabajar en .NET. Vamos a trabajar con C Sharp, también aplicaciones para Windows, y vamos a elegir aplicaciones de escritorio. En vez de consola, seleccionamos aplicaciones de escritorio. Estas aplicaciones no corren en un navegador, sino justamente son aplicaciones independientes, similares de consola, pero con controles visuales. Seleccionamos y vamos a elegir, como decimos, aplicaciones que se llaman aplicaciones Windows Form. Este es el framework de interfaces visuales que vamos a utilizar. Hay otro, por ejemplo, que se llama Windows Presentation Foundation, que es otra librería de controles visuales, pero con el que vamos a trabajar es el de aplicaciones de Windows Form. Vamos a ver la metodología, cómo trabajar con este framework. Luego seleccionamos siguiente, vamos a indicar el nombre de nuestro proyecto. El último que habíamos hecho es el proyecto 112, el 111. Vamos a hacer el proyecto 112. Recordemos de elegir la carpeta donde vamos a guardar nuestra solución, porque en realidad fíjense que se va a crear una solución llamada proyecto 112, y dentro de esa solución va a haber un proyecto, porque una solución puede tener varios proyectos, pero nosotros generalmente vamos a tener una solución y dentro de esa solución un proyecto. Y nada más. Acá tenemos que seleccionar solamente ¿cierto? El nombre del proyecto, y se va a generar en esta carpeta C Sharp ya, en este caso, una carpeta, una subcarpeta llamada proyecto 112. Lo creemos y nos va a generar el esqueleto básico para trabajar con interfaces visuales de Windows Form. Como vemos, nos genera automáticamente un formulario o una ventana. Vemos qué archivos se generan. Anteriormente nada más se generaba el program C Sharp. Ahora en el program C Sharp o program CS, los archivos C Sharp, recordemos que tiene extensión CS. Acá es el que tiene nuestra método main, static void main, que nosotros en la aplicación de consola directamente acá hacíamos toda la lógica de nuestra aplicación de consola. Acá ya hay un objeto ya creado application en realidad, y llama un método llamado room y le pasa la creación de un objeto de la clase for1. ¿Dónde está for1? Vamos a abrir el archivo for1.cs, también nos ha generado, y cuando seleccionamos for1.cs nos lo muestra en formato de diseño el archivo. Yo voy a hacer botón de derecho, ver el código, y acá tengo el archivo for1 en forma de diseño y for1.cs, el código fuente del archivo for1. Fíjense que nuestra clase for1, que es la que se está creando un objeto de esa clase, new for1, es una clase que hereda la clase form. La clase form es básicamente una ventana, o sea, tiene toda la lógica para implementar lo que es una ventana clásica de Windows. Entonces siempre que tenemos que implementar una ventana, planteamos una clase que hereda de la clase form. El constructor, recordemos que el constructor tiene el mismo nombre de clase, en este caso llama al método initialize component. Uno diría, bueno, pero esta clase no lo tiene el método initialize component. Se da que al ser una clase parcial esta, hay otro archivo donde están más métodos de la clase for1, donde se encuentra el resto de la clase for1, y este método podemos abrir acá for1 y vemos que hay otro archivo que se llama for1.designer.cs. Quiere decir que se nos han generado ya tres archivos. O sea, cuando creo un proyecto de interfaz visual, tenemos estos tres archivos.
Abramos el for1 designer.cs, donde va a estar el resto de la clase for1. Vamos a abrir. Y acá vemos que está la clase for1, pero el resto de la clase, por eso dice partial. La clase for1 está el método del constructor en este, y el initialize component lo vamos a ver acá. Acá tenemos que tener, si abrimos acá hay un más, tenemos el initialize component y otros métodos más, el dispose, un atributo llamado component, pero sobre todo acá importante el initialize component. El initialize component se está llamando desde acá, desde el constructor de la clase for1. Este nombre después vamos a ver, en vez de llamarle a la clase for1, uno puede cambiar el nombre, podemos llamarle formulario principal. Ya vamos a ver cómo hacer esos cambios, pero en este momento vamos a seguir trabajando con esta metodología de armar interfaces visuales arrastrando componentes. Pero tenemos en cuenta entonces que ya tenemos el esqueleto básico. Program CS es donde se crea, con el new, se crea un objeto de la clase for1 y se lo pasa como parámetro al método room del objeto application, que también ya se ha creado automáticamente. O sea, ya existe cuando yo trabajo con una interfaz visual. Este es el espacio nombres System Window Form, donde está declarada la clase form. O sea, para poder trabajar con la clase form tenemos que hacer el uso, el using, importar el espacio nombre System Window Form. Por eso también de la clase System es donde está la clase console. Pero ahora con interfaces visuales tenemos que hacer este otro using, importar este espacio nombre donde está declarada todas las componentes visuales. Tenemos la clase button, la clase form, la clase checkbox y así sucesivamente. Toda una serie de controles visuales están en ese espacio nombres. Bueno, veamos un poco la metodología cuando uno trabaja. Entonces, tenemos el for1 C# en vista de diseño y el for1 C# en vista de código. ¿Sí? Acá ya vamos a ver donde vamos a codificar en C# nuestros algoritmos. Pero acá en vista de diseño es donde vamos a generar la interfaz visual. Para generar la interfaz visual tenemos una serie de ventanas que vamos a ver acá en el Visual Studio, que es el cuadro de herramientas, que es donde tenemos todos los controles visuales. Todos los controles, ahí cerré, acá están todos los controles visuales que yo puedo arrastrar al formulario. Si yo selecciono todo Window Form, acá están los 66 controles visuales disponibles. Acá, si contamos, tenemos 66 controles visuales. Desde lo que es un botón, fíjense, la idea es que uno los va a arrastrar. Va a arrastrar y lo va a disponer dentro del formulario. Uno puede arrastrar, bueno, borrar con la tecla Delete, vuelvo a arrastrarlo. Puedo arrastrar cualquier componente visual, como ya vamos a ver. Puedo verlos, fíjense, si hago botón derecho, verlos en vista de lista, como está por defecto, o verlos en forma visual. ¿Sí? Acá si uno ya después visualmente sabe que este, por ejemplo, un label, un link label, y otros paneles, todos los controles, o vuelvo a botón derecho en vista de lista. Acá tenemos el icono y el texto, digamos, ocupa más, pero al principio conviene tenerlo justamente en vista de lista, porque asociamos la imagen con el nombre de la clase button, por ejemplo. Hay esta pestaña, todo Windows Form, están los 66 controles básicos que tenemos. Después ya vamos a ver que uno puede crear sus propios controles e importar hechos por otros programadores. Lo importante acá es que podemos ver todos los controles o agrupados, si vemos acá abajo, agrupados, por ejemplo, todos los controles comunes. Acá también está, como digo, los controles comunes, o los controles, por ejemplo, para manejo de menú, de opciones, ya vamos a ver estos controles visuales. Pero acá, en todas estas pestañitas, como vemos, en todas estas hacia abajo, están en forma agrupadas, y acá tenemos absolutamente todos. O a veces uno más fácil los encuentra más fácil cuando los tiene ya agrupados acá. Controles comunes, controles para el manejo de menú, de impresión, cuadros de diálogos. ¿Sí? Cada uno de estos, si uno los contara, todos los que hay en cada uno de estos, también daría 66. Nada más que están agrupados por categorías, como vemos. Inclusive yo puedo hacer la búsqueda. Empiezo a escribir acá la clase button y
empiezo a escribir y lo traigo y lo puedo arrastrar. Bueno, eso por un lado es el cuadro de herramientas, donde disponemos de los controles visuales, o todos o agrupados por categorías. Por otro lado, cuando uno dispone los objetos, tenemos otra ventana fundamental que es la ventana de propiedades. Según el objeto seleccionado, en esta metodología de programación visual, la idea es que el objeto seleccionado podemos modificar sus propiedades. Si selecciono el botón podemos cambiar, por ejemplo, la propiedad text, que va a indicar el texto que va a mostrar el botón. Por ejemplo, hola mundo, y damos enter y nos modifica el texto. Si yo quiero cambiar la fuente, tendremos una propiedad font, que si yo la selecciono, aparece un cuadro de diálogo y yo puedo cambiar, por ejemplo, la fuente, el estilo, el tamaño. Bueno, ahí podemos redimensionar. Bueno, así tenemos para el objeto seleccionado las propiedades. Tenemos en cuenta que la ventana en sí misma que se ha creado es un objeto. Fíjense acá dice botón 1, el que está seleccionado. Pero si yo selecciono la ventana, el formulario, aparece seleccionado for 1. El objeto for 1, yo también podría cambiar la propiedad text. Y no va a cambiar el texto del botón, sino va a cambiar el título del formulario. Si yo pongo ventana principal, lo que cambia, como vemos acá, dice ventana principal. Si yo cambio, por ejemplo, de la ventana principal, la propiedad background color, por ejemplo, selecciono personalizado y selecciono amarillo, bueno, he cambiado el color de fondo del background de la ventana, porque está seleccionado en formulario 1. Si yo selecciono el botón, puedo cambiar el background de ese botón en particular. O el que está seleccionado es el que nos va a mostrar las propiedades. Después vamos a analizar un poco a medida que avancemos los distintos controles, no quiero detenerme mucho. Otra cosa importante, las propiedades yo puedo verlas en dos, ordenadas alfabéticamente u ordenadas por categoría. Acá son las mismas, nada más que acá están todas las propiedades ordenadas alfabéticamente, ¿cierto? De la A a la Z, o las agrupo por categorías, y acá tenemos categorías de accesibilidad, de apariencia, de comportamientos, de datos, de diseño, ¿sí? Bueno, eso es a gusto personal, como uno las quiere visualizar a las componentes del objeto seleccionado. Ya vamos a ver, estos dos iconos son fundamentales, pero lo vamos a ver en el otro video, lo que es el manejo de eventos. En este video lo que quiero que quede claro de que uno va a disponer, por ejemplo, de controles comunes, o en vista de todos los controles puede ir arrastrando los distintos objetos, que ya vamos a ir analizando los principales y cómo se los maneja, ¿sí? Y las propiedades principales. Bueno, tengo en cuenta que después uno lo va a ejecutar y no nos va a aparecer una ventana de consola, sino una interfaz visual, una ventana donde van a aparecer todos los controles visuales que uno ha dispuesto. Supuesto que no responde a ningún evento el botón, porque no hemos visto hasta ahora absolutamente nada cómo vamos a asociar algoritmos a los distintos objetos visuales o a la ventana propiamente dicha. Entonces, hasta acá que quede claro cuáles son los pasos para crear una aplicación de ventanas en Visual Studio. Gracias.